Hoy estamos reunidos los diputados federales del PAN y los hemos convocado preocupados ante la muy difícil situación económica por la que está pasando nuestro país, pero más preocupados aún por los precriterios de política económica enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2017, porque estos son más de lo mismo. Y obviamente, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados no serán distintos. Los diputados federales del PAN lo anticipamos, lo señalamos con claridad. La reforma fiscal que aprobó el PRI gobierno es tóxica. Y estamos, los diputados federales, seguros de que la gran mayoría de mexicanos nos ha quedado claro que no ha funcionado la política económica del PRI gobierno. Lo que no podemos entender es por qué, si no ha funcionado, el PRI gobierno insiste en lo mismo. Los diputados federales del PAN no podemos quedarnos callados ante la crisis económica que estamos atravesando, provocada en gran parte por la equivocada política fiscal y por las malas decisiones del PRI gobierno. Estamos hablando de hechos, de realidades, de que hoy se gasta más dinero público para combatir la pobreza y contradictoriamente hay más pobres en México. Estamos hablando de que Pemex produce 400,000 barriles menos al día respecto del 2012 y de que llevaron a la empresa casi a la quiebra. Estamos hablando del irresponsable incremento en la deuda interna y externa del país, de la acelerada pérdida del valor del peso contra el dólar y del uso desmedido de las reservas para estabilizar la fluctuación cambiaria. Estamos hablando del incremento de las tasas de interés, que obviamente dificulta el financiamiento de proyectos productivos. Y estamos hablando de las reiteradas bajas tasas de crecimiento de nuestro país. No solo lo decimos nosotros, no solo lo denunciamos nosotros, lo dicen todos los mexicanos en todas las encuestas de opinión sobre el desempeño del gobierno federal. Estamos hablando de realidades incuestionables, de que la situación económica puede empeorar, además, en los siguientes meses, si nos quedamos con los brazos cruzados. Por todo esto, al estilo de Acción Nacional, señalando y proponiendo, hoy los diputados federales del PAN presentamos al gobierno federal, al Poder Legislativo y a todos los mexicanos 24 acciones para reactivar la economía. 24 acciones que lograrían en su conjunto retomar las tasas de crecimiento económico que México tenía en los gobiernos panistas, que hay que aclarar, era más del doble como estamos actualmente. Por ello, quiero presentar puntualmente las 24 acciones que se congregan en 7 ejes principales. Primero, fortalecer la economía de las familias. Segundo, corregir la tóxica reforma fiscal. Tercero, mejorar las finanzas públicas. Cuarto, fortalecer al sector productivo. Quinto, fortalecer al sector exportador. Sexto, promover el sector turístico. Y séptimo, reactivar al campo mexicano. Estos son los 7 grandes ejes y de ahí se engloban las 24 acciones que estamos proponiendo. Primera acción, reducir la tasa del impuesto especial a productos y servicios en un 50% para las gasolinas, para que en los hechos la gasolina sí baje de precio. Segunda acción, reducir las tarifas eléctricas entre 15 y 20%. Lo que proponemos es que se facilite el uso de nuevas tecnologías y se invierta en tecnologías limpias.
Tercero, reducir los precios y mejorar la calidad de los servicios en las telecomunicaciones. Le exigimos ya al gobierno que habilite la red compartida de los 700 MHz. Cuarto, transitar de un salario mínimo a uno digno. Lo que nosotros proponemos es fijar el monto del salario encima de la línea de bienestar que dice la Coneval. Quinta acción, atraer la inversión y generar la reinversión productiva. Lo que proponemos es reducir las tasas de impuestos sobre la renta al 28%, tanto para personas físicas como para personas morales. Sexta acción, fomentar el consumo y reactivar el mercado interno. Para lograrlo, lo que estamos proponiendo es que se reduzca el IVA del 16 al 12%. Séptima, mejorar la educación y eficientar el gasto educativo. Lo proponemos otra vez, que se permita la deducibilidad plena de las colegiaturas en todos sus niveles. Octavo, incentivar la inversión y la generación de empleo. Para ello proponemos concretamente que se permita la deducibilidad plena de activos, de nóminas y de prestaciones sociales. 9. Mejorar la recaudación fiscal y ampliar la base contributiva. Lo que estamos proponiendo concretamente es que se simplifique el cálculo y el pago de impuestos y reincorporar un esquema simplificado para los pequeños contribuyentes. 10. Impulsar zonas económicas especiales. Y en estas lo que proponemos es reducir los costos gubernamentales para la instalación de empresas en estas zonas económicas con un 50% de la reducción de costos. Reducir también las tasas impositivas en estas empresas en un 50% durante los primeros 10 años a partir de su constitución en esas zonas especiales. 11. Establecer déficit público cero. Necesitamos equilibrar las finanzas. 12. Asegurar la estabilidad económica. Para esto, lo que estamos proponiendo es revertir el monto de la deuda neta, que es la deuda interna y la deuda externa, del gobierno federal a los niveles que teníamos en el 2012. 13. Hacer eficiente la ejecución del presupuesto, reducir el gasto administrativo en 20% e incrementar el gasto de inversión en 30%, cosa que son equiparables aproximadamente. 14. Generar desarrollo social y hacer eficiente su gasto. Es necesario unificar y transparentar todos los padrones de los programas sociales vigentes. 15. Fomentar el desarrollo productivo, implementar métodos de desregulación y de simplificación administrativa. 16. Fomentar el financiamiento popular y de acceso a microcréditos, imponer condiciones para potencializar la banca social con un nuevo marco regulatorio. 17. Ampliar mecanismos de financiamiento idóneo para las exportaciones, que se disminuyan las tasas de interés de la banca de desarrollo para impulsar ese sector concretamente. Promover la inversión extranjera de las manufacturas de exportación. Lo que proponemos es que se gestione la promoción de inversiones por vocación regional en las diferentes zonas del país. 19. Enfocar la promoción turística en el extranjero al turista con mayor potencial. Lo que estamos proponiendo es que se duplique el presupuesto anual que dispone el Consejo de Promoción Turística en México. 20. Duplicar el número de visitantes a México. Para esto, lo mínimo que se puede hacer es duplicar la inversión pública y privada en infraestructura turística
en México para puertos, aeropuertos, carreteras y acceso a las zonas turísticas. 21. Impulsar todas las regiones y los sectores del turismo nacional. Lo que tenemos es que sectorizar y fomentar el turismo, el ecoturismo, el turismo deportivo, el turismo de playa, el turismo cultural, el turismo médico, entre muchos otros. Hacer productivo al campo mexicano. Es indispensable revisar el programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, el PEC, que significan 350,000 millones de pesos anuales para eficientar su ejecución, fomentar su impacto positivo en la disminución de la desigualdad y de la pobreza. 23. Posibilitar el financiamiento productivo del campo, simplificar el proceso de conversión del régimen ejidal al de pequeña propiedad para que se puedan apalancar los productores agrícolas. 24. Y última acción propuesta, mejorar las condiciones de los sectores específicos del campo, estableciendo mecanismos que mejoren las cadenas productivas del agro, la comercialización de sus productos, el ganadero, el lechero, el cañero, avicultor, entre muchos otros sectores. Estas son 24 acciones concretas y puntuales que hoy les proponemos. Amigas y amigos de los medios de comunicación, estas propuestas son fruto de la experiencia de haber sido gobierno y también de la experiencia de ser una oposición seria, responsable y propositiva. Las diputadas y los diputados federales del PAN estamos convencidos de que se puede volver a poner a México en la ruta de crecimiento económico. Por ello, desde nuestra trinchera, impulsaremos nuestras propuestas de solución. Algunas de estas acciones responden a nuestra plataforma política, otras responden a propuestas de la sociedad organizada, algunas otras son iniciativas ya presentadas, y otras responden a la coyuntura y a las malas decisiones del PRI gobierno. Estas 24 acciones son una agenda económica de largo alcance. Estamos convencidos que mientras más rápido se apliquen, más pronto retomaremos la ruta del crecimiento económico. Además de estas 24 acciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguirá pugnando porque se haga realidad el Sistema Nacional Anticorrupción, el modelo de mando mixto subsidiario, destacando que ambas acciones también provocarían un crecimiento económico. Quiero informarles que para enriquecer estas 24 acciones, la Vicecoordinación Económica, encabezada por el diputado Armando Rivera, encabezará a la brevedad foros en diversos estados de la República con los diferentes sectores de la sociedad, académico, agrícola, empresarial, gubernamental, entre muchos otros. Amigas y amigos de los medios de la comunicación, sin duda, en México hay mucho que mejorar. Y aquí están estas 24 acciones concretas porque estamos convencidos de que México se merece más, mucho más de lo que nos ha dado el PRI gobierno. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros dijimos con mucha claridad que la reforma fiscal que se estaba aprobando era tóxica, que provocaría cierre de negocios, que colapsaría la economía, que no era atractiva para la inversión, para la reinversión, para el desarrollo, para el crecimiento. Y hoy es lo que estamos viviendo en México. Por eso es que nosotros, como la primer fuerza de oposición de este país, que es crítica pero también responsable, estamos haciendo estas propuestas concretas de acción para el Ejecutivo Federal, para el Poder Legislativo y para todos los mexicanos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que las hagan suyas, pero tenemos de nuestro lado la razón, y la razón nos la dan millones de mexicanos que opinan en todas las encuestas
que el gobierno federal está reprobado en materia económica, que el presidente de la República no lo ha sabido hacer. El propio presidente de la República ha roto su propia marca en la descalificación de los mexicanos hacia su gobierno. Con esa fuerza, con la contundencia de que sus propuestas y sus acciones y decisiones nos han llevado a mal puerto, es como nosotros buscaremos que sean tomadas las que hoy presentamos. Estas son iniciativas, algunas de ellas ya presentadas, otras de estas las presentaremos. Como han visto, no son todas propuestas nuevas, pero es consistente la agenda de acción nacional. Desde que conformamos la legislatura, hemos propuesto muchas de estas acciones y hoy hacemos un paquete de propuestas concretas para que México salga adelante. Y por ello es que estas acciones tendrían que tomarse en su conjunto para retomar la ruta del crecimiento. Y nosotros estaremos de inmediato buscando al gobierno federal para formalizarlas. Son acciones concretas, estamos diciendo qué y cómo. Por ello es que nosotros insistiremos durante todo este año, por supuesto en la discusión del paquete económico, de manera permanente lo haremos. Y por eso es que queremos contar con el respaldo de la sociedad y se harán estos foros en diferentes estados de la República. Nuestras acciones, propuestas, retoman fuerza cuando las decisiones del gobierno federal han llevado al país a una crisis, cuando han llevado a la quiebra una empresa petrolera, cuando no vemos que tengan la capacidad para sacar adelante nuestro país. Por ello es que nuestra propuesta será formalmente presentada en las comisiones al gobierno federal y a la sociedad como lo estamos haciendo el día de hoy. Lo que en Pemex se debe de hacer, además de inyectarle recursos, es recortar el gasto del corporativo, de la alta burocracia de Pemex, que se duplicó solo en 3 años, del 2012 a la fecha, el gasto del corporativo se duplicó. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Lo que tenemos que hacer es que la empresa sea productiva, que sea rentable y no solamente cubrir los pasivos o cubrir los adeudos. Estaremos esperando que en breve el nuevo director de la empresa petrolera nos informe qué se va a hacer para eficientar Petróleos Mexicanos y no solamente que se use el recurso público para sacar adelante de la crisis. ¿Y en base a qué es hecha la propuesta de las 24 acciones? En base a la experiencia de haber sido gobierno y en base a la experiencia de haber sido una oposición seria, responsable y constructiva. Nosotros lo que estamos buscando es que México retome la ruta de crecimiento que se tenía en los gobiernos del PAN. En los gobiernos del PAN crecíamos a más del doble de lo que estamos creciendo ahora. Lo que queremos es que se tomen acciones concretas, puntuales, precisas, que permitan que este gobierno salga adelante del atolladero en el que está en materia económica. Vamos a hablar con la sociedad organizada. Así como lo hicimos con el Consejo Coordinador Empresarial, lo vamos a estar haciendo con otros grupos de la sociedad. Nuestro vicecoordinador, Armando Rivera, va a organizar foros en diferentes estados de la República, en donde buscaremos encontrarnos con la sociedad organizada para fortalecer nuestras acciones propuestas o para agregar algunas otras. Por ello es que queremos dialogar con la sociedad y lo haremos en las diferentes regiones del país. Esa es nuestra mayor preocupación, que ante el desastre económico por el que México está pasando, el gobierno federal simplemente nos mande precriterios económicos sin cambios, sin modificaciones. Por eso lo señalamos. Si queremos obtener resultados distintos, también tenemos que hacer cambios de fondo en el manejo económico del país. Y esto que estamos hoy presentando responde a la falta de sensibilidad del gobierno, a la falta de darse cuenta, lo que millones de mexicanos ya se dieron cuenta, que la política económica del gobierno federal es un fracaso. Todo lo que tenga que ver con investigación, rendición de cuentas, Acción Nacional lo apoya, todo lo que tiene que ver con transparencia. Y por supuesto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sí está firmando
la conformación de esta comisión para que se investigue al respecto. Gracias. Nuestra posición ha sido clara, de absoluta exigencia del respeto de los derechos humanos de las personas independientemente de su condición social o migratoria. Y nosotros le exigimos al gobierno federal mayor firmeza, que la Cancillería se aplique y defienda a nuestros migrantes aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y no dé atenciones especiales a migrantes que tienen problemas o a personas mexicanas que tienen problemas, como es el caso del exgobernador Moreira. Miren, si bien todo apoyo hay que agradecerse, es una pena que en México se hable de la incapacidad para resolver un caso como estos. ¿Cuántos meses más? ¿Cuánto tiempo más para que conozcamos los mexicanos la verdad respecto de qué pasó con 43 jóvenes? Se trata de personas, se trata de padres de familia. Vemos un gobierno federal insensible, que cualquier tipo de investigación que no coincide con su verdad histórica le incomoda, que investigaciones han acreditado que de los restos analizados, ninguno corresponde a los padres de familia de estos 43, y me refiero a la investigación de la Universidad de Innsbruck. Y esto preocupa, porque al momento y a la fecha, hoy hay más dudas que certezas respecto del caso Iguala. Y bienvenido a todo tipo de ayuda, pero qué pena que México quede mal ante el mundo en hechos tan lamentables como este. Ya no es solo preocupación de los mexicanos, sino de toda la comunidad internacional. Amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.